Hola queridos estudiantes, en este video continuamos con la segunda parte de la Revolución Francesa, tal como la veníamos organizando para el curso, donde vamos a analizar los principales hitos de la Revolución entre los años 1789 y 1792, que los hemos denominado de la obra de la Constituyente a la caída de la monarquía. Si bien este video sobre la clase no pretende ser un análisis exhaustivo del proceso revolucionario, sí nos vamos a centrar sobre algunos de los principales aspectos que marcan los años del 89 al 92. Fundamentalmente tenemos que distinguir dos etapas. Primero, la obra de la Asamblea Nacional Constituyente, es decir, del 89 al 91, cómo la Asamblea Nacional, mientras va preparando la Constitución, que es su cometido, va haciendo una obra legislativa importante en varios aspectos significativos. Y el segundo punto va a ser, una vez aprobada la Constitución, entra en vigencia un nuevo Parlamento llamado Asamblea Legislativa, que es la segunda parte del periodo, desde mitad del 91 hasta mitad del 92. Volviendo a la primera etapa, cuando hablamos de la obra de la Asamblea Nacional, vamos a observar que el trabajo legislativo que realiza la Constituyente es bastante amplio y en varios aspectos. Decidí dividirlo en tres grandes grupos. Vamos a centrarnos principalmente sobre los derechos y la expansión de los mismos, los cambios económicos y con la Iglesia, para luego sí finalmente centrarnos en la Constitución. Respecto a los derechos, hay como tres grandes puntos que marcaron o jalonaron estos dos primeros años revolucionarios. En la noche del 4 de agosto del 89, la Asamblea Nacional Constituyente decidió votar la abolición de los privilegios feudales. Si bien un tiempo después algunas de las medidas se van a ajustar o adecuar un poquito a las condicionantes económicas que ahora no vienen al caso, básicamente lo que se aprobó en esa jornada histórica fue el decretar por ley el fin de la legislación feudal que todavía seguía vigente como restos o rémora de un pasado medieval. Básicamente le eliminaba tanto a la iglesia como a los nobles el derecho a cobrar impuestos y a exigir contraprestaciones de carácter señoriero feudal hacia los campesinos. Esto se puede ver como un gran logro para los campesinos y en su búsqueda de eliminar parte de la explotación económica a la que estaban sometidos y también social, pero sobre todo como un intento de, bueno, eliminar o reducir el poder de la aristocracia más reaccionaria y de modernizar la economía francesa. Si bien muchas de las medidas aprobadas tienen un alcance más simbólico que real, sí es cierto que para los campesinos va a ser un gran alivio esta medida y va a contribuir en buena medida a apagar el incendio del llamado Gran Miedo, que había sido la revuelta del campo durante el verano del 89. Ese mismo mes, hacia finales, el 26 de agosto, también se va a aprobar otra obra legislativa de carácter fundamental, que es la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que tenía la pretensión de ser una especie de prólogo o prefacio a la Constitución que se estaba elaborando. Básicamente esta declaración, que iba a estar antecediendo la Constitución, establecía una serie de principios generales sobre los cuales regiría la formación del Estado y las condiciones de derechos que tendrían todos los habitantes del Reino de Francia, tanto en su calidad de personas como en su calidad de ciudadanos. A tal motivo, les extraje los 4 primeros artículos de una declaración que tiene unos cuantos más, pero que me parecieron que eran particularmente relevantes como una muestra ilustrativa al respecto. Artículo 1. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales no pueden fundarse más que sobre la utilidad común. Bueno, acá vemos ya uno de los primeros principios de la Ilustración aplicados en la Revolución Francesa. La declaración de que todos los hombres son iguales y deben permanecer libres e iguales en derechos. Por un lado, esto establece la igualdad jurídica y por otro lado, lleva implícitamente la abolición de la esclavitud. Si bien luego esto va a haber que aplicarlo en una medida posterior. 2. El objeto de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre.
Estos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Esto básicamente lo podemos traducir como el objeto de todo Estado, es decir, la situación política, no es el que los reyes gobiernen y puedan imponer su dominio, o que una clase social o un grupo determinado o estamento pueda ejercer su dominio sobre otros. El objetivo de la situación política llamada Reino de Francia o la Nación Francesa tiene como principal cometido el garantizar los derechos de los habitantes del reino, principalmente el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad, el derecho a la seguridad del individuo y la resistencia a la opresión. Un artículo que va a ser bastante curioso y polémico porque, bueno, esto puede chocar contra precisamente el propio gobierno revolucionario más adelante. 3. El principio de toda soberanía reside esencialmente en la nación. Ningún cuerpo ni individuo puede ejercer autoridad que no emane expresamente de ella. Esto es un ataque claramente a la figura del rey como autoridad y entidad superior a la nación. La nación pasa a ser el centro de importancia de Francia y la nación son todos sus habitantes. Por lo tanto, la soberanía, es decir, el poder, está en todos los individuos, no en el rey. Por lo tanto, ningún cuerpo, puede ser la nobleza, ningún individuo, llamémoslo el rey, puede tener una autoridad que no sea producto de la voluntad expresa de la nación, es decir, de sus ciudadanos. 4. La libertad consiste en poder hacer todo aquello que no daña a otro. Por tanto, el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene otros límites que los que aseguren a los demás miembros de la sociedad el disfrute de estos mismos derechos. Estos límites no pueden ser determinados más que por la ley. Básicamente esto lo que busca es eliminar todo rastro de arbitrariedad en el accionar de los gobiernos. Es decir, las personas pueden hacer básicamente lo que se les cante siempre y cuando no ejerzan en su acción daños a otros individuos. Y solo puede estar prohibido, o sea, ¿cómo determinamos el daño a otros? Solo puede estar prohibido el accionar de una persona si está expresamente prohibido por la ley. Por lo tanto, nada de lo que no figure en la ley puede ser prohibido, como una forma de garantizar la libertad de las personas. Hay muchos más artículos, esto es un punto sumamente interesante que será trabajado en clases posteriores con mayor profundidad, pero la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano es uno de los aspectos centrales, no solo de la Revolución Francesa, sino de su legado hacia las sociedades democráticas modernas, por el hecho de garantizar y establecer una serie de derechos que todos los individuos deben tener, tanto por su condición de hombre, es decir, habitante del reino, como por la condición de ciudadanos. No todos los habitantes del reino son ciudadanos, por ejemplo, porque puede proteger el derecho a la vida a un extranjero, sin embargo, no le da derechos políticos como, por ejemplo, puede hacer el voto más adelante. ¿Sí? Otro aspecto polémico es, bueno, quizás el uso de la palabra hombre. Históricamente hay una ambivalencia en el sentido de hombre si hace referencia a hombre como un sinónimo de humano o hombre como sinónimo de varón. El sentido histórico del término hombre y político en este caso hacía referencia a la condición de ser humano, pero a la hora de aplicar estos principios en la Constitución y la llevada a práctica, al dejar por fuera de la actividad política a las mujeres, claramente esto denotaba que hacía referencia fundamentalmente a la mitad de la población del género masculino. Eso es parte de alguna de las polémicas que vamos a trabajar a partir del trabajo de Olympe de Gouges y la necesidad de crear esa declaración de derechos del hombre y la mujer que ella va a llevar adelante. El tercer gran acontecimiento importante que tenemos aquí que destacar es la celebración de la fiesta de la Federación. Es decir, en el primer aniversario de la toma de la Bastilla, el 14 de julio de 1790, se decreta la fiesta de la Federación Francesa, donde todos deben jurar la lealtad a la nación y a la ley, inclusive el rey. Este va a ser como una especie de mojón fundamental de la historia de Francia y de la institucionalización de la revolución.
Respecto a las relaciones del Estado con la Iglesia, claramente hay un acontecimiento determinante que es la aprobación de la Constitución Civil del Clero. La Constitución Civil del Clero fue la creación precisamente de un estatuto para los miembros de la Iglesia en Francia que iba a transformar radicalmente, mientras durase la Revolución, las relaciones entre el Estado francés y la Iglesia católica. Básicamente establecía de que los miembros del clero, tanto del alto como del bajo clero, ahora pasan a ser funcionarios del Estado, pagados por el Estado, y algo bastante interesante, al menos en teoría, elegidos por el pueblo. Tanto los obispos como los sacerdotes parroquiales iban a ser ahora elegidos por las distintas comunidades que iban a tenerlos. Esto es una clara reforma de la institución de la Iglesia Católica Francesa, que va a contar obviamente con la oposición de muchos miembros del clero, principalmente del alto clero, que van a ver perjudicados sus beneficios económicos y políticos, y va a llevar a la ruptura de buena parte de los mismos con la revolución. De hecho, se establece la obligatoriedad del juramento en la Constitución Civil del Clero, y por eso que se habla de esta división entre juramentados y refractarios. Aquellos que se suman a la revolución y apoyan esta medida y deciden jurar la Constitución, principalmente en su gran mayoría de los casos miembros del clero vinculado al ámbito urbano, van a jurar la Constitución y se van a llamar juramentados, mientras que un núcleo muy importante, en algunas regiones de Francia mayoritario, de miembros del clero se van a negar a realizar el juramento y se les va a llamar refractarios por negarse al dicho juramento. Parte de este clero, sobre todo en el ámbito rural, va a constituir un movimiento antirrevolucionario que luego va a ser uno de los problemas endémicos de los enemigos de la revolución durante el periodo de la década del 90. Es curioso esto cuando basta observar la reacción de las jerarquías eclesiásticas. El propio Papa Pío VI declaró herética, sacrílega y cismática la Constitución Civil del Clero, es decir, que se aparta, herética se aparta del dogma establecido por la Iglesia, sacrílega porque atenta con lo más sagrado, y cismática porque genera una división dentro de la Iglesia francesa entre los que juran y los que se mantienen aferrados a la tradición, y sobre todo entre los que obedecen al gobierno francés y los que siguen obedeciendo al Papa. En cuanto a las principales transformaciones económicas, tenemos que señalar, primero que nada, cambios en el orden fiscal. Se eliminan la gran mayoría de los impuestos, muchos de ellos complicados, antiguos, de baja recaudación en algunos casos, y se busca simplificarlo a través de 3 nuevos impuestos, donde fundamentalmente lo que importa es el nivel de ingresos de los contribuyentes, que es lo que va a determinar la carga tributaria, que era parte de, bueno, uno de los pedidos que o de los objetivos que la burguesía buscaba en torno a la justicia fiscal. ¿Sí? Los que tengan más riqueza van a aportar más, los que tengan menos van a aportar menos, al menos en teoría. Un segundo aspecto también de clara afiliación burguesa es la de la desregulación económica. Eliminar todo tipo de privilegios económicos que se venían manteniendo, sobre todo a nivel de los gremios, los monopolios. Se establece la supresión de aduanas internas como una forma de facilitar y potenciar el comercio interno y de reducir los costos de transporte de las mercancías y así poder llegar a todos los ámbitos y generar especializaciones productivas por regiones y que pudieran llegar a todas partes. Y algo que generó muchísima polémica en esa época y que va a generar una reacción de los sectores populares muy fuerte es, a través de la ley Le Chapelier, la prohibición de todo tipo de asociaciones de personas. Fundamentalmente esto apuntaba a la prohibición de formación de sindicatos, de que los obreros organizasen y de que pudieran realizar huelgas. Como tercer punto, tenemos que señalar la confiscación de los bienes del clero. Ahora no es necesario que la Iglesia tenga bienes propios, tierras, bienes inmobiliarios, porque al ser funcionario del Estado, el Estado se encarga de cubrir sus ingresos. Y por lo tanto se expropian la inmensa mayoría de los bienes del clero, que eran una enorme cantidad.
Sobre la base de estos bienes que se van a expropiar y que luego van a ser vendidos, el Estado va a conseguir o va a tratar de conseguir la suficiente cantidad de oro y de plata para poder emitir una nueva moneda, un papel moneda, en forma de billete llamado el asignado, que al principio en realidad se emite con la función de ser un bono de deuda, pero que rápidamente se convierte en un billete de uso corriente, como los papeles billetes que usamos hoy día, pero que por el uso, por la emisión abusiva que se va a terminar haciendo por encima de la cantidad de oro y de plata de respaldo, va a terminar sufriendo una enorme depreciación, y eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Finalmente, el gran objetivo de la Asamblea Constituyente era realizar la Constitución, que finalmente va a terminar de prepararse y de entrar en vigencia en 1791. Tiene muchos aspectos importantes e interesantes, pero nosotros nos vamos a centrar fundamentalmente en tres elementos: la separación de poderes, las condiciones de ciudadanía y la descentralización administrativa. Respecto a la separación de poderes, uno de los aspectos más interesantes es que, bueno, se determina de que tiene que haber tres poderes que estén claramente delimitados y separados entre ellos, conservando su independencia: poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y los principales cambios se van a dar sobre todo en el ejecutivo y la creación de un poder legislativo que antes no existía. El poder ejecutivo va a seguir siendo el rey con sus ministros, incluso va a tener derecho a veto, es decir, a la potestad de poder anular leyes aprobadas por el Parlamento, pero se le van a imponer una serie de limitaciones en su accionar que va a ser considerado nociva por parte de los sectores más conservadores, que es no permitírsele que pueda disolver la Asamblea, no permitírsele que pueda declarar la guerra a una potencia extranjera y no permitírsele que pueda firmar tratados de carácter internacional. ¿Por qué? Porque estas prerrogativas son prerrogativas de la nación y el único representante de la nación es la Asamblea Legislativa, elegida por sufragio censitario indirecto. Este Parlamento, creado a la Asamblea Legislativa, se elige a través de un mecanismo bastante complejo y tortuoso, porque para poder votar y para ser votado se tiene que realizar un censo previo que establece niveles de riqueza de las personas. Por eso se llama sufragio censitario. Y acá donde hablamos de las condiciones de ciudadanía. A partir de ahora se crean dos categorías distintas de ciudadanos: los activos y los pasivos. Los que pueden participar en la etapa electoral son estrictamente los ciudadanos activos, mientras que los pasivos solo tienen los derechos de ciudadanía. Los ciudadanos activos, aproximadamente unos 4.300.000 franceses, son los únicos que pueden votar y ser votados, y son determinados a partir de un censo previo que determinaba niveles mínimos de riqueza para poder aspirar a esta condición. Por esa razón es que el método utilizado para determinar la condición de ciudadanías y de poder practicar el voto se le llama sufragio censitario, porque se parte a partir del censo de riqueza de la población. Y es indirecto porque los que pueden votar votan a una serie de candidatos que a su vez esos candidatos no son los diputados, sino que ellos van a elegir los diputados, así como una segunda instancia. Se elige a un grupo de candidatos que a su vez eligen al representante para enviar a la Asamblea Nacional. Es decir, como una forma que se busca de tratar de moderar en todo lo posible, basado en la riqueza, a los candidatos que lleguen a la Constitución. Fundamentalmente por el temor a una radicalización de los diputados parisinos que estaban movilizados políticamente en un espectro más hacia la izquierda de los intereses de la alta burguesía. Y el tercer punto que nos interesa destacar es en la reorganización del Reino de Francia, de la nación francesa, a partir de una simplificación administrativa, la eliminación de las viejas barreras señoriales de los territorios, de los ducados, condados y otro tipo de administraciones, y a partir de allí se van a crear la figura de 83 departamentos que va a ser la nueva subdivisión territorial. Pero también se aspira a la descentralización, fundamentalmente por la delegación de buena parte del poder a los departamentos, es decir, a las regiones, y entre otras cosas porque, bueno, buena parte de los funcionarios de gobierno en cada uno de los territorios van a ser elegidos por la población de dicho territorio. O sea, los funcionarios de un departamento son elegidos por la población del departamento,
y no por el gobierno central como venía siendo hasta ese momento en el antiguo régimen. Y finalmente un punto bastante interesante, que es también el hecho de que los jueces también son elegidos por las poblaciones donde van a ejercer justicia, al menos en teoría, y se les va a permitir un acceso gratuito a la justicia, es decir, como una forma de crear un sistema judicial abierto a todos los ciudadanos. Para ir cerrando este video, tenemos que centrarnos por lo menos en algunos de los grandes aspectos de la obra de la Asamblea Legislativa, que va a abrir teóricamente la continuidad del gobierno, ahora en intenciones de la alta burguesía, de finalizar la revolución y de afianzar los cambios, pero esto va a ser imposible y va a terminar en una segunda revolución, como vamos a ver más adelante. Por eso que este periodo de tiempo entre octubre del 91 y agosto del 92, que supuestamente pretendía ser la consolidación de todos los logros de la revolución, no es más que una simple etapa en un proceso que se va a ir radicalizando más adelante. ¿Qué características tiene? Bueno, fundamentalmente que continúa el predominio de la burguesía más rica, lo cual va a generar una creciente animosidad de la pequeña burguesía y de los sectores populares urbanos. Se comienza a tomar medidas cada vez más duras hacia los enemigos de la revolución, principalmente a través del secuestro de bienes de emigrados y del clero refractario. Recordemos que el concepto de emigrado hace referencia a todos aquellos fundamentalmente nobles y miembros del alto clero que habían abandonado el país por oponerse a este gobierno revolucionario, y la mayoría de ellos estaban conspirando en el extranjero, tanto en los Países Bajos como en Austria y en Prusia, para tratar de derrocar al gobierno revolucionario, como una forma de debilitarlos y de dañar a los enemigos de la revolución, y también de hacerse de una parte de la riqueza que tanto necesitaban, es que se produce este secuestro de bienes. En el interín, tenemos que tener en cuenta de que a partir de gran cantidad de presiones que venía sufriendo el rey y la familia real, tanto de parte de la nobleza como de parte del gobierno revolucionario, es que la familia real deciden abandonar el país y refugiarse en Austria. Aquí lo que estamos hablando es de la famosa fuga del rey, que finalmente va a ser descubierta a mitad de camino, no van a poder llegar a la frontera, y cuando el gobierno revolucionario y sobre todo la Guardia Nacional de Lafayette se enteran de tal medida, el rey es vuelto a conducir nuevamente a París, y esta vez va a ser tratado más como un prisionero que como el gobernante y titular del Poder Ejecutivo. Pero esto va a generar fundamentalmente el estallido de la guerra con Europa, un fenómeno de guerra que va a continuar a lo largo de todo el periodo revolucionario, salvo breves lapsos de paz, y que se continúa en el periodo napoleónico, fundamentalmente con las tres grandes potencias de la región: Austria, Prusia e Inglaterra, y más adelante se va también a integrar Rusia, que en el caso de Inglaterra, bueno, no precisaba mucho justificativo para tener guerras con Francia, dado que es el gran rival histórico, pero en el caso de Austria y de Prusia, fundamentalmente por el temor a la propagación de los ideales de la revolución a sus propios territorios, bajo la excusa, en parte justificada de el querer proteger o cuidar el bienestar de la familia real, es que Austria y Prusia comienzan a generar acciones diplomáticas tan agresivas para con el gobierno revolucionario francés, que finalmente Francia les termina declarando la guerra y estalla un proceso que se va a continuar durante años de enfrentamientos militares, con un saldo muy grande de muertes y sobre todo con un agravamiento de la situación económica tremenda. De hecho, este es un punto fundamental, porque la crisis económica que había provocado el estallido revolucionario no hace más que agravarse, siguen habiendo malas cosechas, y a eso hay que agregarle, por las necesidades militares de equipamiento de los ejércitos enfrentados contra Austria, contra Prusia, contra Inglaterra, de la sobreemisión de asignados, que termina generando una devaluación del mismo y un desajuste de toda la actividad económica. En ese contexto y de creciente descrédito de la monarquía y del rey, y de creciente radicalización de los sectores populares, es que en agosto de 1792 se produce lo que muchos llaman la Segunda Revolución. Los sectores populares de París, los sans-culottes y el grupo de los jacobinos, toman el poder y llevan adelante la caída definitiva de la monarquía,
y se convoca a elecciones. Unas elecciones que se van a desarrollar por sufragio universal y que van a dar lugar al inicio de una nueva etapa de la revolución, la Convención Nacional, que va a estar crecientemente en manos de este grupo de jacobinos que va a implementar una nueva política en la Revolución Francesa, cosa que veremos en el próximo video. Así que hasta aquí tenemos la segunda etapa de la revolución trabajada hasta la caída de la monarquía y de la Asamblea Legislativa por este motín o revolución dentro de la revolución que se da en agosto del 92. Muy bien, eso es todo. Hasta luego.